Entendidos y ya listos para hablar de salud. Y hay una enfermedad que preocupa muchísimo. Se habla mucho de su nombre, se menciona, todo el mundo dice diabetes y entendemos que tiene que ver algo con el azúcar. Pero ¿conocemos los tipos de diabetes? Pues en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra justamente cada 14 de noviembre, hoy queremos conocer más de esta enfermedad. ¿Y con quién mejor que con justamente el doctor Elmer Huerta, que ya está listo para ampliarnos la información sobre la diabetes? Elmer, buenos días. ¿Cómo está, doctor Huerta? ¿Qué tal? Hola Sara, buenos días, gusto de saludarte. Jorge, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes en este segundo lunes de noviembre. Efectivamente, Sara, lo has dicho muy bien, diabetes, uno habla de diabetes, y a veces ya uno escucha diabetes 1, diabetes 2. Entonces hoy día, que en ocasión del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora mañana, pues vamos a ver cuáles son los tipos de diabetes. ¿Okay? En general se aceptan dos tipos de diabetes. Esto que vamos a decir es el ABC de la salud. Esto lo debe saber cualquiera. Esto es cultura general. Diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Facilito, ni siquiera tienen nombres difíciles. Diabetes de tipo 1 y la 2. La 1 y la 2. La de tipo 1 es mucho menos común, puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. Por eso es que antes se le llamaba a esta diabetes de tipo 1 la diabetes infantil o de la niñez. En este tipo de diabetes de tipo 1, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un trastorno autoinmune. ¿Qué cosa es autoinmune? Que tu propio sistema de defensa se equivoca y empieza a atacar tu páncreas. Al atacar tu páncreas, destruye las células que producen insulina. Y sabemos que la insulina es una hormona que se libera del páncreas para controlar el nivel de azúcar de la sangre después de las comidas. Entonces, si tu páncreas es destruido por tu propio sistema de defensa autoinmune, por eso se llama, entonces las personas afectadas no van a tener insulina. Al no tener insulina, esta enfermedad es de síntomas mucho más intensos. El azúcar se sube a niveles sumamente altos y su tratamiento, esto es importante, obligatoriamente, sí o sí, necesita insulina. ¿Por qué? Porque el paciente no produce insulina. Claro. Diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 2 es diferente, es mucho más común y ocurre con mayor frecuencia en la edad adulta. En mis épocas de estudiante de medicina, a esta se la llamaba, fíjate cómo se la llamaba, la diabetes del anciano. Pero en los últimos años, en los últimos 20 años más o menos, está empezando a diagnosticarse en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque esta diabetes de tipo 2 está relacionada al sobrepeso de las personas. Entonces, al haber aumentado el sobrepeso en los últimos 20, 30 años en el mundo, se está viendo que cada vez más jóvenes, adolescentes e incluso niños pueden presentar esta diabetes de tipo 2, que es la diferente a la del tipo 1. Aquí, Sara, Jorge, en esta diabetes de tipo 2, el páncreas todavía trabaja. Y como se le dice al paciente, señor, señora, su páncreas está ocioso, no quiere trabajar mucho. Entonces hay que dar medicamentos por la boca para estimular que el páncreas pueda aumentar la producción de insulina. Claro. Entonces esos son los dos grandes tipos, 1 y 2. Pero mira, como nada en biología, nada en salud, Jorge, Sara, es blanco o negro, alto o bajo, oscuro o claro, no. Somos diversos los seres humanos en absolutamente todo. Somos diversos en la inteligencia, somos diversos en el color de la piel, somos diversos en muchas cosas y en esto de la diabetes también somos diversos. ¿Qué hemos dicho? Que la diabetes de tipo 1 es la autoinmune, ¿verdad? Que se presenta en la niñez. Pero imagínate tú una diabetes autoinmune que se presente después de los 35 años, ya en el adulto. Pues a eso se le llama la diabetes autoinmune latente del adulto, LADA, que algunos llaman diabetes 1.5, porque no es ni la 1 ni la 2. Ni la 2, claro, claro. Y hay otra en la cual hay niñitos
o jovencitos que desarrollan diabetes, pero no es autoinmune, solamente que su páncreas está, digamos, ocioso como en los adultos, y a esta se le llama la diabetes de inicio en la madurez en los jóvenes, la diabetes MODY. Entonces, fíjate que no es tan sencillo, no solamente es 1 y 2, sino hay tipos intermedios, la MODY y la LADA, que también son tipos de diabetes. Doctor Huerta, ¿y el factor genético hereditario cuánto influye en la aparición de la diabetes en una persona? Bastante, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, como en la MODY o en la LADA. En todos ellos la herencia es importante. Ahora, en la 1 hay factor hereditario, pero no es tan intenso como en la 2. La 2 tiene un factor hereditario mucho más intenso. Por eso que toda persona que nos está escuchando, oyente en este momento, que tenga papá, mamá, hermanos con diabetes, lo peor que le puede pasar, lo que menos le conviene, es que se aumente de peso. Entonces, por eso es que en todos los programas de Espacio Vital estamos siempre, y Sara hace un trabajo maravilloso en esto, educar a las personas en alimentarse saludablemente. Comer rico no significa comer taipá. Ese es un error grandísimo. Y los peruanos estamos acostumbrados, ¿no?, a comer taipá, pues, unos tremendos platos. Qué bueno que te incluyes, Jorge, en ese taipá. Está mal. No, Jorge, ya el otro día me dijo que eso sí, debo confesar. Jorge me dijo que su plato de arroz chaufa dice que es como si fuera el equivalente de 2 platos. Y ha cambiado, doctor Huerta. Gracias a sus consejos he cambiado. Debo dar fe de eso también. Elmer, brevemente, solamente aprovechando que has mencionado el aspecto nutricional, justamente mañana en la secuencia de nutrición vamos a hablar 3 claves importantes que los diabéticos en general tienen que considerar al pensar en sus comidas. Pero antes de eso, simplemente recordar que también está la diabetes gestacional. ¿Qué pasa con este tipo de diabetes? Correcto. Cuando una señora sale embarazada, ese enorme peso metabólico que tiene por llevar al bebito hace que su páncreas se vuelva ocioso y desarrolla la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes 2. Cuando la señora ya da a luz, se normaliza su azúcar, pero ojo, tanto el niñito como ella en el futuro pueden tener riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Por lo tanto, una señora que ha desarrollado diabetes gestacional debe recibir muchísima educación por el resto de su vida para comer sanamente y hacer actividad física diaria. Finalmente, doctor Huerta, ¿qué recomendaciones puntuales para quienes tienen riesgo de sufrir diabetes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿De qué manera se pueden y se deben cuidar? Lo que tienen que hacer, Jorge, tu pregunta es muy buena. Tener un chequeo médico anual con su doctor de cabecera. ¿Por qué? Porque existe la prediabetes. Hay millones de personas que ya tienen el azúcar alta, están en el camino a la diabetes, pero no se han enterado. ¿Por qué? Porque no se hacen chequear. Entonces, un chequeo médico anual para el cáncer, Papa Nicolau y todas las cosas, que incluya también un chequeo de la diabetes con la medición de la glucosa en ayunas o de la hemoglobina A1C o glicosilada, son fundamentales para encontrar la prediabetes. Si se encuentra la prediabetes temprano, el paciente ingresa a un programa de alimentación saludable, a un programa de actividad física para corregir este problema. Elmer, muchísimas gracias por este ABCL de la diabetes, una información tan importante para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Te vemos a las 5 de la tarde. Gracias, doctor. Consultorio libre hoy día en Espacio Vital, 5 de la tarde, y como siempre, bastante música y otros comentarios.